Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel Douglas nació en Lima el 20 de julio de 1955. Es abogado y experto en Derecho Internacional, Público y Relaciones Internacionales. Ha sido miembro del Congreso Constituyente Democrático, ministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú ante las Naciones Unidas, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Antes de ingresar en la escena pública, fue columnista y subdirector del diario Correo. Además, fue comentarista internacional de televisión. Fue uno de los 72 rehenes que permanecieron secuestrados 126 días por el MRTA en la residencia del embajador de Japón. Actualmente, Francisco Tudela es uno de los conductores del programa de análisis político Rey con Barba y Tudela, que se emite todos los domingos por Willax Televisión. ¿Qué tal? Yo soy Diana Seminario y este es su programa Con Otros Ojos. Nos acompaña ahora Francisco Tudela, ex canciller de la República y ahora conductor, además del programa periodístico que se transmite por Willax Rey con Barba y Tudela. ¿Qué tal, Pancho? Bienvenido. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Encantado de estar acá. Sí, mira, nosotros queríamos empezar hablando un poco queríamos sacar lo más personal del personaje. Pancho es conocidísimo por sus vastos conocimientos de política internacional, política nacional, por supuesto, pero queremos conocer un poco más a Francisco Tudela, ¿no? Y sabemos que iniciaste tu carrera en la política como canciller a los 40 años. ¿No es bastante joven ser canciller a los 40 años en el Perú? Sí, yo empecé mi carrera política con un cargo público a los 25 años. En el jurado, ¿no? Fui secretario del Jurado Departamental de Elecciones de Lima y tuve a mi cargo la parte operativa de la elección en Lima y en Lima Provincias. Fue mi primer contacto. De la primera elección democrática en el 80. Correcto, el año 80 fue una gran experiencia. Y luego el segundo contacto con la política fue el Congreso Constituyente Democrático. Yo tenía 36 años y fui constituyente y a los 40 años fui nombrado canciller. Pero además el Congreso Constituyente, para los más jóvenes, ustedes recordarán que en el año 92 se cierra el Congreso y se convoca una Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente Democrático. Francisco participó y tengo entendido que redactó el preámbulo de la Constitución. Es correcto, el preámbulo, y luego participé activamente en hacer pasar en el Pleno, en defender el capítulo del régimen económico, puesto que habían distintas posiciones. Naturalmente la izquierda estaba totalmente en contra del capítulo del régimen económico. Recuerdo que la bancada del PPC, Lourdes Flores usó la palabra, ellos eran partidarios de la tercera vía. La tercera vía ya no era factible porque estábamos en el año 93 y el año 91 había desaparecido la Unión Soviética, con lo cual la segunda y la tercera vía habían desaparecido y solo quedaba una vía. Fue un debate muy interesante y yo diría que eso fue lo más notorio de mi actividad, además de haber sido vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es interesante porque este Congreso Constituyente trabajó por más de un año, ¿no? Correcto, se trabajó intensamente. Yo diría que el grueso del texto constitucional es un texto estándar que no se diferencia sustancialmente en lo que son garantías individuales o la estructura del Estado de las constituciones anteriores, excepto en la institución de la presidencia del Consejo de Ministros, pero sí se diferencia sustancialmente del régimen económico, puesto que establece un régimen de libertad económica, economía de mercado y no intervención del Estado como empresario, ni del Estado como regulador de precios en la economía nacional. Es interesante porque este Congreso Constituyente, que además estaba conformado pues, por personajes
de la talla de Francisco Tudela se tomó un buen tiempo en hacer una constitución y dada la coyuntura actual del país, ahora se pretende en un mes transformar, modificar la constitución. ¿Cuál es tu lectura de fondo de este tema? ¿A qué has participado en la elaboración de la constitución que actualmente nos rige? Que se quiera apurar a mí una el reforma. fenómeno actual me produce extrañeza, porque cuando uno ve el continuo, uno se da cuenta que hay anomalías, hay misterios. El presidente Vizcarra asume la presidencia en marzo del 2018, con la aquiescencia de la oposición, habiendo hablado con líderes de la oposición. Y da la impresión que finalmente el Perú va a tener un presidente normal, que va a poder crear un entendimiento con las distintas fuerzas políticas, o por lo menos un programa de punto mínimo. De marzo a julio todo parece ir bien, pero sorpresivamente en julio del 2018 reta al Congreso con 4 propuestas de reforma constitucional fundamentales, pide un referéndum, le da un ultimátum al Congreso, cosa que no puede hacerse, le da un plazo para resolver sus propuestas y retoma la política que Pedro Pablo Kuczynski desde el 28 de julio del 2016 hasta marzo del 2018 había llevado a cabo de confrontación a 100% con el Congreso. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué retomar una política que había conducido a Kuczynski al despeñadero? Una confrontación. ¿Por qué la tregua entre marzo del 2018 y julio del 2018 y qué cambió en la mente del presidente en julio del 2018? Porque evidentemente Vizcarra no tenía resistencias. Kuczynski sí había tenido resistencias porque me da la impresión que Fuerza Popular sentía que le habían robado que le habían robado la elección, y en el fondo en política, como decía Atahualpa, o se le atribuye haber dicho, usos de la guerra es vencer y ser vencido, hay que aceptar las derrotas, ¿no? Entonces da la impresión que en ese momento Fuerza Popular no aceptó la derrota con Kuczynski, pero ya con Vizcarra estábamos en otro escenario. Y entonces la anomalía es haber regresado al radicalismo de guerra contra el Congreso de Kuczynski después de haber mantenido una paz absoluta entre marzo del 2018 y julio del 2018. Claro. ¿Qué cambió? ¿Quién entró en escena? Yo creo que habían 2 sectores en el PPCaucismo, los sectores moderados y los sectores radicales. Los sectores moderados están hoy todos fuera del PPCaucismo. Que son Arauz, Bruce. Mercedes Arauz, Gilbert Violeta, Bruce, Cheput, todos se han alejado. Los sectores radicales se han quedado. Los sectores radicales explican el cambio de julio del 2018. O sea, él ha estado cavilando entre 2 posiciones y finalmente ha optado por la posición más radical y ha hecho una alianza con las fuerzas de izquierda, castrochavistas, sobre todo en el sur del Perú, ¿no? Pero eso va a traer tarde o temprano consecuencias, ¿no? Y como decíamos al principio, Francisco nos cuenta todo esto desde su experiencia de hace casi 30 años en la política, mucho tiempo. En la política activa peruana, ¿no? Y Francisco, además de haber sido canciller, cuando fue canciller fue tomado rehén en la Embajada del Japón, que vamos a abordar ese tema también. Luego, en el año 2000, Francisco viene y el presidente Fujimori lo nombra de su plancha presidencial a la vicepresidencia de la República en el año 2000, como primer vicepresidente, ¿no es así? Así es. En una entrevista en el año 2008 con Jaime Bailey, te hizo esta pregunta, ¿no? Del año 2000, y tú dijiste que no habías tenido un panorama claro. Si tú hubieras conocido la información que conociste después, probablemente no hubieras aceptado esa candidatura con el chino, ¿no? En el año 2000. ¿Podríamos decir que te arrepientes de esa candidatura luego de más de 20 años?
Como experiencia personal no me arrepiento. Como posicionamiento político sí creo que no fue conveniente. Yo había estado viviendo fuera del Perú desde 1997 y la propuesta fue adoptada no habiendo vivido en el Perú del 97 al 2000. 3 años fuera, ¿no? 3 años y no es fuera. como tenemos ahora este tema hiperconectado. Siempre hay un continuo de información que yo no había tenido. Sin embargo, sí me daba cuenta de las líneas generales del problema. En noviembre del año 99, yo era embajador en Naciones Unidas, vengo a Lima por unos días y el presidente me llama a Palacio, converso con él y me dice que va a ser candidato. Yo le digo al presidente lo van a derrocar, cosa que efectivamente ocurrió, ¿no? Pero luego, a medida que avanzaba el tiempo y yo veía el frente que se iba formando en la oposición, y veía a Alejandro Toledo, a Gustavo Gorriti, a toda la izquierda, yo sentí que el modelo peligraba. Y hice consultas. Yo desarrollé una amistad con el ex primer ministro del Japón, Ryutaro Hashimoto. Tuve una reunión con él en el Hotel Kitani en Nueva York. Le pregunté sobre esto y me dijo, tiene que intentarlo. O sea, el primer ministro del Japón de entonces con quien habías trabado amistad. Ya no era primer ministro, pero seguía siendo parlamentario. Era un personaje de talla mundial. Es el que un poco te termina de animar, si Entonces me dice, hay que intentarlo, hay que dar un mensaje a la comunidad de inteligencia con la cual se estaba refiriendo, evidentemente a Montesinos y a la cúpula militar. Hablé con otras personas, menciono a Hashimoto porque ya no está entre nosotros, pero hablé con otros estadistas importantes del mundo y todos me dijeron que valía la pena, que había que intentarlo, porque de lo que se trataba no era de mantener el gobierno de Fujimori tal cual estaba, de lo que se trataba era de producir un viraje. Finalmente, eso pasaba por sacar a Montesinos, ¿no? Por supuesto. Claro. Y entonces finalmente el viraje empieza a producirse a raíz de los Vladivideos y los audios. Y Montesinos se va a Panamá y entonces eso abría un campo de reorganización que permitiría reenrumbar el proceso hacia una opción absolutamente democrática y nueva. Pero hasta entonces con Fujimori a la cabeza. Pero luego Montesinos regresa de Panamá, aterriza en la base aérea de Pisco y se dirige con varios generales a Lima en varios helicópteros, a lo que a todas luces era un golpe de Estado en el cual el presidente sustitutorio y prisionero hubiera sido yo. Entonces, bajo ese supuesto, yo renuncio a la vicepresidencia para frustrar ese golpe de Estado. Ese golpe de Estado o proceso o lo que fuese a hacer, pero iba a ser una confrontación frontal con el presidente. Y entonces ahí termina mi relación con el gobierno del presidente Fujimori, puesto que ya no era posible intentarlo. Se había hecho todo lo posible, se había logrado que Montesinos se fuese a Panamá, se había logrado convocar elecciones anticipadas que nunca se materializaron. Claro, Fujimori luego del Vladivideo da un mensaje a la nación, anuncia elecciones y dice en las que no participaré. Correcto. Y entonces esa convocatoria nunca se materializa. Hoy hay gente que dice esto es lo mismo que el año 2000. No es lo mismo. No es lo mismo porque la convocatoria de Fujimori aborta, porque él abandona el puesto en Tokio.
Y se produce entonces una crisis inesperada en la cual ya no hay presidente de la República, el Congreso tiene que nombrar a alguien que lo sustituya, que es Valentín Paniagua, y el que convoca elecciones no es Fujimori, es Valentín Paniagua. El proyecto de Fujimori aborta, fracasa, de tal manera que no es una situación similar esta a la del año 2000. De ninguna manera. Esta es una situación de normalidad, donde hay un presidente en Palacio de Gobierno, hay un Congreso que está operativo y funcionando normalmente. La economía está bien, no hay un poder paralelo visible. Lo que sí hay, que sepamos. Lo que sí hay es evidentemente respaldos que no vemos y también respaldos financiados por el propio gobierno dentro de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, sin duda no es comparable porque, como bien has dicho, el que termina convocando elecciones no es Fujimori, porque Fujimori renuncia y el que convoca elecciones es Valentín Paniagua. Ahora, este baile del chino, esta cumbia del, a mí me del encantó. 2000... Me encantó. Sí, naturalmente, la izquierda es muy pacata, muy pequeña burguesa. Eso te iba a y decir. Entonces, para ellos están obsesionados con su imagen pequeño burguesa de profesor universitario. Claro, ver a Francisco Tudela bailando la cumbia era un poco sorprendente. Pero y fue tan exitoso, que todos los candidatos a partir de entonces, el mismo Toledo, querían bailar. Alan García, Humala, todos Susana Villarán, Kuczynski es el que más ha bailado, todos han bailado a distintos tonos y distintas músicas. Cumbias, pero el hecho es que fue muy contagioso como ritmo y fue una gran estrategia de campaña. Sí, sin duda, pero ¿consideras que es un estigma, no por ti, porque yo creo que lo has disfrutado, bailar como nos has dicho que te encantó bailar? Yo bailo muy mal, la próxima vez voy a tomar clases, si es que hay una próxima vez. Pero eso, la izquierda, con eso es como que quedaste casi una muerte civil de Francisco Tudela luego de haber bailado la cumbia. Es que ellos esperaban que yo baile un vals o un minué porque sentían que era lo que correspondía a mi situación social. Pero yo soy un hombre libre, por lo tanto, para mí no es un estigma. Ahora, hay gente que le gusta indignarse, hay gente que no puede vivir sin tener un motivo de indignación cotidiana. Ahora, pero y si no lo tienen, lo inventan. Y este es el caso. Esta supuesta muerte civil, que no es tu caso, porque estás aquí, lo tenemos más vigente que nunca, ¿es que te lleva a Chile a ser un catedrático? No, lo que me lleva a Chile es la persecución política del régimen de Alejandro Toledo, implacable, con 2 acusaciones constitucionales de Javier Díaz Canseco. Todo esto fracasa. Nunca tuve una acusación fiscal, nunca tuve un proceso. Sin embargo, me involucraban en todas las investigaciones que tenían lugar en el año 2001. Paniagua nunca me persiguió. Con Paniagua todo fue normal, colaboré con Pérez de Cuéllar como miembro de la PCM, hizo sus exposiciones en el Congreso, la presentación de su programa, pero sin embargo Toledo sí se encarnizó y yo tenía que ir de lunes a viernes todos los días, por lo menos una vez al día, sino 2 veces al día, Congreso, a la Fiscalía. A la Fiscalía. Y luego esto, el 2001, el 2002, no podía trabajar, tenía todas las puertas cerradas. Era un estigma, pues, ¿no? Y entonces decidí que yo no podía seguir viviendo en esas condiciones y me fui a Chile porque es el país que me pareció que tenía el Estado de Derecho más sólido y que si tenían algo contra mí podían extraditarme, pero tenían que demostrarlo ante la Corte Suprema de Chile. Ahora, luego de haber sido un sobreviviente de la Embajada del Japón ante los terroristas sanguinarios de Néstor Serpa y compañía, esta persecución, ¿qué ha sido peor? ¿Ser un rehén de la Embajada del Japón con el peligro de muerte diario o tener una persecución política tenaz y constante? Son 2 cosas muy diferentes. Sí, claro, pero
Es estar siempre al borde de... Sí, digamos que mucho más frustrante, eh, mucha más incertidumbre respecto al futuro genera la persecución política. Qué interesante. Más peligro, Porque entonces. ser rehén uno es prisionero de unos terroristas, uno sabe perfectamente a qué atenerse, uno sabe que esa gente lo va a matar. Y uno sabe que uno juega sus cartas como rehén para sobrevivir lo más posible. Y al mismo tiempo, para colaborar en galvanizar a los rehenes para no ceder frente a propuestas terroristas, como por ejemplo hubo una al principio de hacer una alianza táctica que alguien aceptó con los terroristas para ponerse digamos, a llorar para ablandar a la opinión pública y al gobierno. Entonces, naturalmente, hubo un grupo que nos opusimos radicalmente a eso y lo detuvimos. Luego, Serpa me presentó a la prensa y me dijo, bajando las escaleras, que más me valía que yo sugiriese una fórmula de solución beneficiosa para ellos. No lo hice. Yo lo que dije ante la prensa es que yo no tenía capacidad de negociación porque era un prisionero, con lo cual se frustró eso, fui maltratado, se me hizo ejecuciones ficticias, pero todo eso estaba dentro del libreto. Yo sabía perfectamente que ese era el precio de estar en manos de terroristas. Y la única preocupación que tuve durante los 4 meses era simplemente cómo iba a preservar mi dignidad ante la muerte. Lo demás no importaba. Pero sobreviví. Gracias a Dios. Pero sobreviví. En cambio, en la persecución política, uno está librado a la intriga, a la conspiración, a la mala fe política, a los cargos inventados, a la calumnia. Es muy distinto que estar con un enemigo frente a frente. Porque lo tienes al frente y sabes que en cualquier momento te va a pegar un tiro. Sabes perfectamente cuáles son las cartas de tu enemigo cuando estás con un terrorista. El terrorista te ha abierto todas las cartas. Tú sabes que tiene 3 ases, 2 reyes, y que tú, por desgracia, tienes 2 reinas y 3 ochos. Está frito. Tienes que esperar que los ases vengan de fuera. Pero en cambio, en la persecución política, se te inventan cosas. Claro. Se te persigue por cosas que no han hecho, que no has hecho. Se te lanzan psicosociales en la prensa. La prensa colabora para levantar falsas acusaciones. Y entonces llega un momento en que tú decides irte de tu país. Claro, porque ya no sabes por dónde van a disparar, por lo menos con el MRTA. Bueno, tienes hijos, los hijos eran chicos, van al colegio los chicos. Claro. Tienes una esposa, tienes que ganarte la vida. No puedes ganarte la vida en condiciones de persecución política porque nadie te da un empleo de nada. Sí, pues es una cosa y entonces terrible. Yo en Chile debo reconocer que el primer semestre fue muy duro porque no conocía a nadie. Conocía a algunas personas, tenía unos 2 amigos de la época en que yo había estado en la universidad en España en los años 80. Conocía a mi contraparte como canciller, que era José Miguel Insulza. Y debo decir que me abrí camino con mucho trabajo, pero terminé siendo profesor asociado de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Chile. Tuve la cátedra Jean Monnet en la Universidad de los Andes, claro, miembro de honor de la Academia de Ciencias Santiago, Políticas, ¿no?, y Morales de Chile. En fin, director del Magíster en Diplomacia de la Universidad Finisterre, socio de un estudio de abogados. O sea, hice mi vida. Pero ahora estás de vuelta, pero es evidente que siempre las tiranías y los abusos, venga de quien venga, de una persecución política, de un terrorista, te ha sublevado, ¿no? Tanto que tu tesis se llama Necesidad de la insurgencia popular contra los regímenes tiranos, ¿no? ¿Es así? No se llama así. ¿Cómo se llama? Se llama Legitimidad e insurgencia, un ensayo sobre los fundamentos morales pero del digamos poder. Es levantarse ante los regímenes tiranos. En esa tesis yo critico el derecho de insurgencia
que está colocado en la Constitución del 79. Analizo primero los fundamentos morales del ejercicio del poder, que se llaman en lenguaje político legitimidad. ¿Qué cosa es la legitimidad? Entonces la legitimidad va variando a lo largo de la historia. Y luego el tema de la insurgencia contra esa legitimidad. Y parto de la Constitución francesa de 1793 que proclama el derecho de insurgencia. Naturalmente, los revolucionarios franceses se dan cuenta inmediatamente que ese artículo que han colocado juega en contra de ellos, porque el derecho de insurgencia puede ser alegado por los partidarios de la monarquía y entonces lo suprimen inmediatamente. Y entonces hay una distinción entre los actos de la vida cotidiana, de la administración, de la obediencia normal de una sociedad para su funcionamiento cotidiano. Y en ese sentido, todos los ciudadanos sí están obligados a cumplir las leyes, así el gobierno sea usurpador. Entonces, respecto a los actos políticos, no están obligados. Hay una distinción. ¿Cómo veríamos ahora, así rapidito, si por ejemplo el presidente Vizcarra dice cuestión de confianza y yo llamo a elecciones? Los ciudadanos, si ese es un acto que no está... Es un acto político. Es un acto político, los ciudadanos podemos decir yo no voy a... hay una insurgencia, digo, no participo, está mal. ¿Cómo se aplica eso en términos prácticos? Yo creo que ahí se aplica en dos terrenos en términos prácticos. Primero, el Congreso no puede aceptar una cuestión de confianza porque es inconstitucional. Esto es, dice la Constitución, que ninguna norma relativa a reforma constitucional puede ser observada por el Ejecutivo. Y entonces, si el Congreso archiva el adelanto de elecciones y Vizcarra plantea la cuestión de confianza, es inconstitucional. Frente a eso, ¿qué va a hacer? Las Fuerzas Armadas, después de las experiencias que hemos tenido en el 92, todos los procesos y juicios de la década del 2000, yo no creo que las Fuerzas Armadas se lancen a una aventura golpista. Esta no es la Venezuela de Chávez. Bueno. Y por el otro lado, yo creo que el país debería abstenerse de participar en esas elecciones porque serían elecciones ilegales las que convocaría el Poder Ejecutivo. Eso es un muy buen punto y una salida, pero yo no me quiero despedir del programa sin hacer una última pregunta rapidita. ¿Quién es tu mejor imitador? Porque a Francisco Tudela lo imitan los chistosos, lo imita Carlos Álvarez, lo imita... Es un personaje que los imitadores le tienen mucho cariño. Sí, yo diría que Carlos Álvarez logra, esto me lo hizo observar Lucila, mi esposa, Carlos Álvarez tiene la imitación más perfecta, porque ha estudiado cosas de las cuales yo no me daba cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando es la hora, yo hago así, digo, ya es la hora, como el reloj. Y Carlos Álvarez en sus imitaciones, hasta en esos detalles, la imitación entonces el mejor es imitador de Francisco Tudela. Ahora, Benavides ha hecho muy buenas imitaciones mías durante la campaña del 2000. Carlos Álvarez, creo yo, que es el que se lleva la palma. Muchas gracias, Francisco Tudela, por acompañarnos en esta emisión de Con Otros Ojos. Y ya saben, nos siguen en YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. Gracias. Muchas gracias.